ADN Empresarial, un programa más de El Despertador de Quintana Roo. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar qué nos depara el 2026 en cuanto a finanzas, y para este tema me acompaña Salvador Canto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos del Despertador de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Pues hoy tenemos la visita de un emprendedor, de un contador, de un abogado, un colega además, Sósimo Gómez. Muchas gracias, mi querido Salvador, qué gusto realmente tener aquí en su programa, y gracias por la invitación y a la audiencia, que vaya que ya es bastante por lo que veo, ¿verdad? Toda la península. Es correcto. Interesante, y pues vamos a comentar esta mañana de lo que ya he sido invitado para esta ocasión. Sí, y agradecer aquí a Empresarios por Quintana Roo, que es un programa que hemos tenido de la mano con ellos, con el licenciado Sergio León Cervantes. Un abrazo. Un saludo y un abrazo también a don Sergio León. ¿Es difícil ser emprendedor en estos tiempos? Mira, yo creo que cada quien nosotros tenemos, mi querido Sergio, tenemos pues nuestros tiempos, ¿verdad? Yo me inicié en el emprendimiento quizá unos 15 años para acá, básicamente me refiero en el área restaurantero, que también estoy en ese rubro, y entonces pues dependiendo, creo que los conceptos que uno maneja, que uno trae, la especialidad, de ahí deriva mucho qué tan complicado sea ser emprendedor el día de hoy. Me parece que ese sería un poquito la visión. Sin embargo, quizás lo que yo le puedo atribuir es que tenemos un problema. Quizás antes era un poquito más accesible el hacer una serie de trámites. Nosotros como contadores públicos vemos mucha logística de trámites, y me refiero a estos trámites, los permisos que se hacen ante el municipio para obtener una licencia de funcionamiento. Era muy fácil. Hoy parece que la tecnología viene a ayudar bastante, pero aún así se tiene que revisar una serie de documentación, como es pasar una serie de trámites a través de Protección Civil, a través de bomberos. Si manejas, por ejemplo, residuos, tienes que pasar a través de ecología. Entonces me parece que todo esto ha un poquito complicado el panorama. Aunado esto también los costos que representan con cada dependencia para poder cubrir este requisito, y es importantísimo. Hoy también, por ejemplo, estamos supeditados con la raíz del COVID, lo que fue COFEPRIS, que es una institución, entonces tenemos que pasar un control de saneamiento, de verificación, todo ese tipo de detalles. Aunado, luego tenemos también por ahí el control de precios. Entonces el control de precios es otra cosa, porque es calidad, precio y servicio. Entonces, si no das un buen servicio o un buen precio, también se complica. Sí, sin duda alguna. ¿Y a cuánto tiempo puede un negocio funcionar? Porque a veces dices, hay que invertir primero 1, 2, 3 años, no lo sé, y decir luego, ¿sí funciona o de plano, sabes qué, mejor cambio el negocio? Le voy a dar un caso real para que no divaguemos mucho. Considero que un negocio, para que pueda emprender, debe ser mínimo 3 años. Mínimo 3 años, ¿eh? De ahí yo me puse una meta, por ejemplo, en el caso del restaurante Lindo Oaxaca, me puse una meta de hacerlo a 5 años. A 5 años, y eso que uno es conocedor un poquito del tema de logístico, de conocer las finanzas, de conocer tramitologías, pero aún así imagínense alguien que depende de todo un profesionista para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Pues sí hay que tener un buen capital para poder atreverse, digamos, llamarle así, el día de hoy, atreverse, para poder tener lo suficiente tiempo, y luego lo más importante de un negocio es acreditar el lugar. Ese es el acreditamiento, es una primera fase, tener una cartera ya de clientes, es lo que más cuesta un poco trabajo para poder hacer lanzamiento. Pero el primer año le puedo decir que nos llevamos casi es en estructura, en personal, capacitación, todo este tipo de detalles exigen para que puedas en un momento dado emprender hoy en día. Ahora bien, con todo este panorama que nos plantea, por ejemplo, toda la burocracia de los trámites, que si bien la tecnología nos ha ayudado, pero sin embargo hay otro factor que también, o no sé cómo lo ve usted,
la competencia desleal. Por ejemplo, hay mucha gente que en lugar de ir a un negocio o a un local, pagar una renta, hacer todos estos trámites, prefiere hacerlo de manera, pues en la calle, poner un puesto donde no pagan nada. ¿Eso también afecta a los emprendedores? Por supuesto que sí, pero fíjese, también le voy a dar la razón de ambos lados. Considero que muchas veces, precisamente al no carecer de recursos, prefieren en un momento dado meterse o estar dentro de la informalidad que la formalidad, porque la formalidad, ya le había explicado, son una serie de trámites a seguir para cumplir cabalmente sus obligaciones financieras, fiscales, de recursos humanos, etcétera. En cambio, una informalidad, pues dices, monto un carrito de hot dogs o un puesto de tortas y yo soy mismo el empleado, el empresario, el trabajador, etcétera. Entonces hago todas esas funciones, me ahorro yo inclusive muchas contribuciones de orden federal, quizás de orden estatal, pero quizás de municipal no, sí los tengo que contribuir, porque para eso existe la cuestión de los, vamos a decir, el mercado público, podemos llamarle así, ¿no? O el comercio, la vía pública, básicamente. Entonces, en ese sentido, sí tienen que contribuir de alguna manera. Sí, no en la misma medida que lo hace un contribuyente formal, sí, claro. Desde luego, mi querido Sergio, ¿no? Pero vaya, eso sí, por ejemplo, a los que quieren hacerlo de manera formal, digo, sí se les complica cuando de repente enfrente se le pone, por ejemplo, el que vende tortas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, problema, ¿no? Coincido con la interrogante, la pregunta, sí, totalmente te agarran en desventaja, además los precios no son iguales de un informal a un formal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque conlleva una serie de infraestructura, sí, una serie de capacitación, de desarrollo, y entonces complicas un poquito la dinámica en esta parte, pero definitivamente el mercado está abierto para todos los sectores, ¿no? Sí, o sea, sí, clase A, clase B, clase C, clase D, lo podemos manejar así, y tenemos que convivir con el problema social en este caso. Sí, perdón, y aclarar, digo, no estamos en contra ni mucho menos, es una realidad, que estamos viviendo y lo vemos. Tenemos muchos amigos que están en la informalidad y les va bien, qué padre, ¿no? Y también tenemos amigos que están en la formalidad y les va bien. Como dicen por ahí, el sol sale para todos. Así es. Siempre hay que hacerlo de manera correcta y pues el cliente es el que decide, ¿no? ¿Dónde van? Yo siempre digo, Sergio, Salvador, en donde sea un negocio, un comercio lícito, bienvenido. Es correcto. Bienvenido verdaderamente, porque es mejor mantener a alguien ocupado a delinquir, sí, y entonces eso sí causa un poquito más de cuestiones antisociales, ¿no? Entonces ahí esa parte totalmente sí, de acuerdo. Y yo digo, ahora sí que este es el mundo que nos ha tocado vivir, este es el México, este es el Cancún que nos ha tocado vivir, y lo respetamos íntegramente. Con la experiencia que tiene don Zósimo, sí, mucho se ha dicho que el incremento del salario mínimo se pasó de 90 y tantos a 100 y tantos, actualmente en 280 y tantos del salario mínimo. ¿Realmente benefició a la población este detalle? Interesante pregunta que me hace. Fíjese, voy a hacerle una reflexión. Todo esto viene porque, lo voy a llevar un poquito más a un nivel arriba, a raíz del Tratado de Libre Comercio México, Estados y Canadá, mejor conocido como TEMEC. Dentro de eso, una de las reglas que pidió el gobierno de Estados Unidos es, ustedes saben que hay mucha población inmigrante, mexicanos y extranjeros que radican en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las pautas que ellos pusieron fue, primero, mejorar el nivel de capacitación, y segundo, mejorar el salario de los mexicanos. Entonces, a raíz de ese tratado, obligaron, porque según hablamos de competencia desleal, es que se va mucho mano de obra especializada de mexicanos para Estados Unidos, porque ahí se paga el precio, la hora por dólar, etcétera, ¿no? Hay un parámetro que ellos cubren esa parte. Sin embargo, vieron la necesidad y dijeron, ¿y por qué en México tan salarios bajos? Tan mala la obra, tan mal pagado y muy buena calidad de la mano de obra mexicana. Entonces, a raíz de eso se empezaron a subir los salarios, no porque, digamos, el gobierno quiso, es una obligación que le imponía el mismo Tratado de Libre Comercio. Y ahora, viendo un poquito más a fondo ya en el territorio nacional, efectivamente teníamos salarios, yo me acuerdo, quizás
cuando yo empecé de 8 pesos, creo, ¿sí? Diarios, algo así, estoy ya en la época de los 50, 70, ¿no? Más o menos, sí. Sin embargo, se fue subiendo este salario. Actualmente el salario en la zona C, que nos toca Quintana Roo, a Cancún, está en 278 pesos con 50 centavos por ahí más o menos. Y hay un incremento, le quiero decir también, aproximado de un 12% para 2026. ¿Sí? Ese ya prácticamente está en puerta de aprobación, un 12%, pero aún así yo considero que es insuficiente, porque si vemos el nivel de inflación que tenemos, por eso quería analizarlo más reflexivo y interesante la pregunta, el nivel inflacionario lo rebasa porque yo considero, y le voy a decir por qué va esto de la mano, hablando un poquito de términos financieros y sencillos para la gente ciudadana de a pie. El detalle está de que básicamente tú vas a aumentar salarios. ¿Qué hace el empresario? Al aumentar salarios, aumentar precios. Claro. Pero no en la misma medida que aumente el salario. El precio se tiene que elevar más. ¿Por qué? Porque le vas a agregar impuestos estatales, impuestos federales, impuestos municipales, todo lo que conlleva si es pago de renta. Sí, entonces toda una serie de detalles que se tienen que perfeccionar, y entonces el empresario trata de no perderle. Entonces, sí, claro. Por eso es que el salario para mí es uno de los rubros que si tú lo aumentas podrá beneficiar en mínima cantidad, pero no la población. Lo mismo si bajamos precios de hace 15, 20 años con un salario menor, creo que beneficia a veces más al estar haciendo la escalada de salarios. Sí. Año con año. Entonces me parece que no hay un equilibrio en esa parte. Y sobre todo los bienes y servicios, ¿no? También incrementan el agua, la luz, todo va de la mano. Y la canasta básica ni se diga. Es correcto. Sí, no, la verdad, aunque los números oficiales por ahí nos dicen que no ha habido un aumento de inflación del 4, del 5, 6%, yo nada más, ustedes, ¿no? Como nosotros ciudadanos de a pie que vamos a un mercado o a un súper o mini súper a comprar, vemos que si llevamos 500 pesos en la mano, casi regresamos sin nada. Sí, no alcanza ni siquiera a veces para la comida de un día o 2 días, ¿no? Entonces, ahí vemos el impacto, pero qué interesante pregunta, ¿eh? Es el clásico, de verdad, ejemplo que hay que seguir de la mano, porque es lo que se vive del diario. Es correcto. Sí, no, y sobre todo, como decía, ¿no? Aquí en la región, en Quintana Roo, donde, bueno, hay que ser realistas, hay trabajo, afortunadamente, gracias a Dios, el turismo, pues a pesar de todas las condiciones, sigue llegando, ¿no? Pero, sin embargo, digo, una familia con un salario mínimo es muy difícil que pueda sobrevivir. Sí, totalmente. Casi básicamente ahorita vivimos de un nivel de subempleo. Tenemos que trabajar de la actividad que nos dedicamos, el trabajo ordinario, los trabajos extras, sí. Tenemos que hacer Ubers, tenemos que hacer infinidad de actividades que tenemos que tener para poder sumar y que alcance para poder sostener una familia. El 2026 viene interesante, socio. Ahorita vamos viendo incrementos, impuestos en diferentes productos que desafortunadamente la gente consume. ¿Es para bien o es para mal en la salud con respecto a refrescos, sabritas y golosinas? Pero los impuestos en 2026 vienen seriamente para pensar. Mira, le voy a dar un dato real que por aquí preparé ahorita para ustedes aquí, que traigo. Fíjese, mira, los impuestos, quiero hacer un poquito de antecedentes para que la gente me entienda. Al hablar del tema de impuestos siempre a veces es complicado, cómo se determina, cómo funciona. Mira, actualmente el pasado 8 de septiembre, ¿sí?, la Ejecutiva Federal envió al Congreso de la Unión, ¿sí?, una serie de iniciativas que le llamamos como paquete económico. Bueno, en todos los paquetes económicos está considerado pues la política económica a seguir. No vamos a hablar del tema, es muy amplio. Está la cuestión de la ley de ingresos de la Federación, está una serie de modificaciones a la miscelánea fiscal, llámese impuesto a la renta, impuesto al agregado, IEPS, de lo que usted acaba de decir, se llama impuesto especial sobre producción y servicios, en abreviado le llamamos IEPS. Sí, está reformas al Código Fiscal de la Federación también, sí.
y está el presupuesto de egresos. Esto, fíjese, hoy estoy viendo un poquito, desviando un poquito la edición de ayer 20 de octubre, se cumple 20 años de Wilma, pero ¿por qué marco este día también 20? Porque es el plazo máximo que tiene la Cámara de Diputados para aprobar esta serie de iniciativas. Todos estos que vamos a comentar ya están casi dictaminadas por la Cámara de Diputados. Sube a la Cámara Alta, esta Cámara Alta se llama Cámara de Senadores, que va a tener un plazo hasta el 31 de octubre para ratificar o para adicionar, modificar lo que la Cámara de Diputados ya haya dispuesto, o viceversa. Aquí no hay problema, que a veces lo analice la Cámara de Senadores y luego baja la Cámara de Diputados. O sea, se tiran la bolita ambas áreas, pero están autorizados para hacerlo en este caso. Entonces, le voy a dar datos aquí ya fidedignos. Refrescos azucarados, ¿sí? Hay un aumento, que esa disposición no estaba en el 2025, del 3.8%, es un impuesto nuevo, de 3.8 pesos nuevos, que hay un impacto de un 87%, es decir, de 1.64 pesos subió a 3.08, hay un 87% de aumento que va a ser un impacto muy considerable a refrescos azucarados, ¿sí? Llamémosles eso famoso, no quiero echar comerciales acá, pero famoso Electrolit, que nosotros descubrimos. También. Ese es uno de los refrescos nuevos azucarados, precisamente que ya van a costar un poquito más. Bueno, ahora, hablando de bebidas light o sin azúcar, ¿sí? Antes no había esta disposición, es decir, antes me refiero hasta 2025, para 2026 habrá 1.50, ¿sí? Por producto que se vende. Esto es un nuevo impuesto, básicamente. 1.50 vamos a pagar por alguna bebida light o sin azúcar, ¿verdad? Estos que estamos diabéticos de alguna forma, tienen que pagar extra también. Tenemos que pagar un bono extra por este concepto a consumir para 2026, ¿no? Los cigarros, aquellos fumadores, mis amigos fumadores, estaba el IEPS en un 160%, actualmente va a subir a 200%, es decir, hay un aumento del 40% más para 2026, ¿no? Aquellos fumadores. Pero los que nos gusta el vicio de fumar, de tomar, suba a 300, 400, lo vas a consumir. Siempre se va a consumir. Ya dijo la Ejecutiva Federal, dice, se prevé, el tema no es recaudatorio, el tema es salud. Vamos a ver los hechos, a ver si eso sucede, a ver si mejoramos de salud, nos hacemos una pregunta, propuestas de fin de año, que queremos mejorar la salud año con año, vamos a ver si esto se logra el objetivo para el cual el Ejecutivo planteó este cambio. Puros y tabacos artesanales, tenía un 30.4%, sube a 32%, 1.6% de aumento, ¿sí? Apuestas y sorteos para mis amigos que les gusta entretenerse en los casinos, sí, estaba de un 30%, sube a un 50%, es decir, hay un 20% de aumento para las apuestas, ¿sí? Todo esto para 2026. Hay otro rubro muy interesante que llama mucho la atención, sobre todo ahorita la niñez, la juventud. Yo en mi época más que jugaba trompos, canicas, pelotas, yoyos, que también lo pasamos. Sí. Hoy dice que los videojuegos violentos, no sabemos entender qué es un videojuego violento, ¿no? Pero bueno, ahí va a haber un incremento del IEPS del 8% para estos videojuegos. Obviamente que tienen que ser productos que se adquieren nuevos, claro. No los que ya están, maquinitas están usadas, no, tiene que ser un producto nuevo. Entonces básicamente es un 8% de impuesto especial sobre producción y servicios. Esto es un nuevo impuesto, ¿sí? Y básicamente es lo que le puedo comentar hablando de términos económicos, mi querido Sergio, cómo va a ser este impacto para 2026. Hay otras reglas que sí preocupan, pero ya depende más del ámbito jurídico, llamemos Código Fiscal de la Federación, pero eso ya sería una plática, otra entrevista para hablar de esos temas. Pero ahorita vamos a hablar temas que los ciudadanos directamente nos vaya a impactar. Y ante estos incrementos que vienen en 2026, yo creo que debería haber una iniciativa, don Sosimo, que haya tasa cero del arroz, tasa cero del frijol. Son productos básicos que la gente tiene que comer y esos alimentan el cuerpo,
y no los dañan. Entonces yo creo que eso no deberían cobrarles impuestos, pero yo creo que nadie va a proponer eso. Sí, no, le voy a explicar, dentro de la ley del IVA, estamos hablando, porque más que nada ahí el impacto se ve en la ley del IVA, sí. Son productos de los que están en la canasta básica, de los que llamemos alimentos, sí están sujetos a esta tasa de 0%, en el IVA, en el IVA. No para impuesto a la renta, porque ahí sí tenemos que pagar, si es persona moral es un 30%, si es persona física, dependiendo del régimen que se encuentre ubicado, ¿verdad? Que hay varios regímenes de tributación. Ahí se depende ya el impacto para efectos del impuesto sobre la renta. Para efectos de IVA están a tasa cero, esos productos. Llámese si va usted a comprar ejotes, chayote, calabaza, etcétera, frijoles, arroz, algunos otros productos alimenticios, todos esos están de alguna manera en tasa cero, inclusive a veces exentos de impuesto al valor agregado, que es en México se paga un 16% es correcto. Sobre ese producto. Pues sin duda el panorama económico para el próximo año va a estar complicado, pero bueno, no terminamos todavía el 2025 y tenemos en puerta, Sergio, no Sósimo, sí. El famosísimo, ¿cómo se llama? El Buen Fin. El Buen Fin, donde ahorita los bancos están mandando mensajes y llamadas para las tarjetas de crédito y mucha gente emocionada. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cuál es la opinión sobre el tema? Fíjese, es interesante esto también lo que comentan, porque para efectos fiscales es muy importante que el Buen Fin casi va a un impacto directo para las personas físicas. En México manejamos dos tipos de conceptos, que son personas físicas y personas morales. Pero el Buen Fin va dirigido directamente más a personas físicas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque usted, el ciudadano de a pie, pues va y compra un electrodoméstico, va y compra una lavadora, va y compra ropa. Entonces, muchas veces son de uso básico, pero muchas veces quizás por la oferta, entre comillas, porque a veces está sobrepuesta la oferta, sí, que eso sabemos mucho. O sea, es decir, le subimos el 50% y dice, tienes un 30% de descuento. ¿Cuál Buen Fin, verdad? Entonces, está disfrazado muchas veces. Pero para eso tenemos a la Profeco, sí, que es la Procuraduría Federal de Consumidor, precisamente que trata de vigilar estos precios. Y si hay abusos, pues hay una suma vigilancia y sanciones para las empresas que hacen abuso de este Buen Fin, ¿no? Claro. Sin embargo, es una forma de reactivar, se puede decir, la economía, viéndolo desde el punto de vista positivo, es una forma de reactivar, pero hay que reactivarlo también de manera consciente, porque no vamos a endeudarnos a 6, a 9, a 12 meses sin intereses, entre comillas, ¿verdad? Y tenemos todo el año 2026 pagando esos adeudos. Y ya llegará otro Buen Fin y no terminamos todavía de pagar el Buen Fin del año pasado. Entonces, sí, haciendo una manera de uso responsable y consciente, creo que el Buen Fin también ha ayudado para México, para el país, de poder, pues la familia de hacerse también de sus pertenencias. Pero sí, hay que hacerlo muy bien programado, analizado financieramente. Y otra cosa muy importante que lo quiero decir, es que con el Buen Fin puede usted tener discrepancia fiscal. ¿Qué va a pasar? Que una persona que hablamos ahorita del nivel de ingresos, que es decir, yo gano, por decirlo así, 10,000 pesos mensuales o quincenales, o por dar un dato hipotético, y me gasto 50,000 pesos en Buen Fin, como que no es creíble, que ¿dónde saqué los 40,000 pesos adicionales? Sí. Esa es la discrepancia fiscal, es decir, tener más gastos y menos ingresos. El fisco va a estar vigilando, inclusive hasta hay lotería a veces del Buen Fin, que el mismo fisco lo promueve, pero es una manera de alertar al contribuyente. Por eso le digo, el uso razonable de este programa, digamos, de gobierno que se ha implementado ya en muchos años, sí, de alguna manera reactiva la economía, pero otra parte también el ciudadano debe analizar el nivel de sus bolsillos. Pues es muy importante eso. Ahí está la invitación para ser conscientes, ¿no? Al final del día también, como bien dice, activar la economía. La familia puede revisar si realmente ya se les echó a perder la lavadora. Digo, tal vez vale la pena, ¿no? Totalmente. Algún electrodoméstico, pero no algo que pues no lo necesiten al momento, porque vienen las deudas y pasarán 1 o 2 años y no terminan de pagar. Totalmente. Luego llega el siguiente año otro Buen Fin y otra deuda. Y es un círculo vicioso ahí en ese sentido. Es correcto. Señor Sósimo, pues muchas gracias por la visita. ¿Algo más que nos quiera agregar, por favor? No, pues agradecido con ustedes, agradecidos con ADN Empresarial por la invitación, a mi querido aquí Salvador, mi querido Sergio, de verdad, y
Y bueno, al tocayo también, Sergio León, también gracias por la referencia de estar en este programa. Yo encantado de poder hablar algunos otros temas adicionales y ojalá ha sido provecho para la audiencia. Sin duda. Empresarial. Y si algún ciudadano, alguien que nos esté viendo, quisiera alguna asesoría con usted, ¿dónde lo puede localizar? Con todo gusto me pueden localizar directamente a Consultoría de Negocios, ¿sí? El teléfono 998-884-5722. Repito, 998-884-5722, Consultoría de Negocios. ¿Sí? Perfecto. También denominado de contadores empresariales, pero lo he manejado de alguna manera más coloquial como Consultoría de Negocios. Pues ahí está, amigos del Despertador, la invitación y el número telefónico y la asesoría de don Sósimo Gómez. Muchísimas gracias. ADN Empresarial. Hasta la próxima.